Es, cuídense, hagan ejercicio, tomen agüita, porque es increíble que hay mucha gente joven también que está muy mal, diabéticos, hipertensos, hipocosos. Entonces, y cuando lo ves dices, no manches, sí está difícil el no cuidarse. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces nos quedamos en trastornos ya respiratorios, ¿no? Ya vamos a entrar con eso. Ok, entonces quedamos que íbamos a ver esto de forma superficial, lo más superficial. ¿Alguna duda con los trastornos metabólicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, otro de los trastornos que, pues bueno, en el caso de nefrología, pues no nos enfocamos tanto en eso, no es que no lo veamos, sino que, pues lo que nos importa a nosotros es el riñón, ¿no? Sin embargo, pues hay pacientes que muchas veces pueden llegar a estar intubados y que justamente, pues la cuestión respiratoria, pues nos importa justamente para moverle al ventilador, ver cómo está, pues esta parte de si está compensando respiratoriamente, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la acidosis respiratoria, pues recordarnos siempre ver de inicio nuestro pH para ver si está con digo, sí, con alcalemia o acidemia, y valorar justamente, pues, de misma forma que el bicarbonato, pues el PCO2, ¿no? Sabemos que el PCO2, y recuerden que el PCO2 siempre se va a comportar como un ácido, entonces no podemos tener un pH alto con un PCO2 alto. Eso pues no tendría como que tanto sentido en la cuestión de un trastorno respiratorio, puede ser metabólico y que pues que esté compensando, ¿no? Prácticamente con el PCO2. Pero si hablamos de trastornos, pues básicamente puros, en el caso de que tengamos una elevación del PCO2, recordar que se comporta como un ácido, ¿no? Y ese ácido o esa elevación de estos PCO2, pues obviamente nos va a ayudar a llevar, perdón, a una acidemia en la sangre, ¿no? Caso contrario, que si tenemos justamente disminución de ese PCO2 que se comporta como un ácido y que no tenemos ácidos tanto en la sangre, entonces pues, seguramente estaremos ante una alcalemia. Dentro de la fisio no me voy a meter tanto en esto, son varios mecanismos de cómo prácticamente se tiene el equilibrio del PCO2, pero fisiológicamente o recordando, probablemente en sus clases de fisio lo vieron, pero pues tiene que ver con prácticamente cuatro aspectos, ¿sale? Uno, la producción del PCO2, del CO2, otro, el transporte de este mismo, la excreción del CO2 y el control del CO2 por la ventilación, ¿no? Que esto pues lo controla básicamente nuestro sistema nervioso central, ¿sale? Sí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? O sea, sí está pasando normal. Sí, Ok. Entonces, si ven, pues son cuatro mecanismos, digamos, para poder regular el CO2. Los voy a mencionar muy superficial. ¿Sale? El uno, que es la producción de oxígeno, pues viene prácticamente de la producción del metabolismo de carbohidratos y grasas. Siempre estamos comiendo carbohidratos, siempre estamos comiendo grasas en los alimentos, entonces esto también es una producción de forma regular diariamente y aproximadamente se producen 15,000 milimols de CO2 a cada día, ¿no? Entonces yo siempre les digo el ejemplo de una persona, o ustedes, incluso ustedes seguramente, ¿qué pasa cuando ustedes llegan a comer? Pues alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Después de un pastel, después de una hamburguesa, después de, no sé, tacos de carnitas, después de pizza, un refresco, ¿qué es lo que les pasa después de comer?
qué les provoca? ¿El mal del qué? El jabalí. ¿Es bien como? El cuál? Es bien conocido, ¿eh? El mal del... ¿No lo han escuchado? Exacto. Entonces, ¿por qué creen que les dé eso? Bueno, pues ya ahorita ya saben, son médicos y deberían de saberlo. Pero pues gracias a esos alimentos ricos en carbohidratos y grasas, pues tenemos una producción de forma parcial pues hasta cierto punto pues muy elevada en donde el CO2 pasa directamente a nuestro centro pues nervioso, ¿no? De cierta forma es o funciona como un depresor del sistema nervioso central y por ende pues nos da ese sueño, ese famoso llamado mal del puerco. Entonces, ahorita ya saben fisiológicamente pues qué es lo que pasa cuando comemos todo eso y nos da sueño. Esto es lo que pasa, ¿sale? La otra parte, pues, es el transporte de CO2, que tiene que ver mucho con, pues, los diversos tejidos. Ah, bueno, esta es una tablita de cómo varía nuestros órganos o cómo lo controlan, digamos, la producción por órganos y tejidos. Solamente por mencionar, el riñón, pues, produce alrededor de justamente 2 milimol por minuto en un paciente de 70 kilos en promedio, ¿sale? Entonces, todos los órganos, la mayoría, el cerebro, riñón, músculo e hígado, pues producen CO2. Entonces, imagínense al comer, pues, carbohidratos, ¿no? ¿Cómo va a estar prácticamente nuestro hígado, ¿no? Si produce 2,4 milimol y si le echamos más grasita y más carbohidratos, pues, obviamente esto se puede aumentar, ¿no? Al doble, al triple, etcétera. Entonces, por eso se eleva el CO2. Entonces, la otra parte, pues, es el transporte de oxígeno, que ya sabemos, este intercambio justamente del alveolo capilar con el intercambio de lo que es los hematies o los eritrocitos, ¿no? La producción de oxígeno, y despedir, pues, dióxido de carbono, ¿no? Que también justamente implica la regulación del CO2. La excreción, pues, básicamente la excreción viene por parte de lo que es la respiración, ¿no? Producimos oxígeno y eliminamos CO2, ¿no? Y esto tiene que ver con la ventilación, perfusión del alvéolo con ese intercambio, pues de gases, ¿no? A ese nivel. Entonces, esto también la excreción tiene que ver con la regulación, ¿no? Y el control de la ventilación por el sistema nervioso central, es decir, el control respiratorio por los diferentes pues moduladores, vamos a decirlo así, ¿no? Los que son, lo que son los sensores o quimiorreceptores, el centro respiratorio como tal, la médula y la protuberancia, y evidentemente, pues, los músculos accesorios, que todo esto en conjunto, pues, van a tratar de, pues, desde un inicio, controlar la respiración, ¿no? Entonces, son varios aspectos para poder determinar y regular nuestro CO2. Tenemos pues sensores centrales y periféricos, ¿no? Que los centrales están principalmente en la médula, los periféricos en el cuerpo carotídeo y arco aórtico, y estos pues ambos responden a estímulos y cambios justamente del PCO2, de ciertos hidrogeniones, o también incluso pues por cambios en el pH como tal. ¿Sale? Y esto es por la compensación, obviamente. Entonces, el centro respiratorio en la médula, ¿no? Que tenemos ahí los quimios, pues básicamente los quimiorreceptores. Y en los músculos efectores de la respiración, pues tenemos los intercostales, el diafragma, los músculos prácticamente accesorios, ¿no? Del cuello, el externo, que forma que es toda prácticamente esta perfusión, vamos a decirlo así, microvascular, tanto del alveolo con todos los capilares que están ahí irrigando el alveolo. Entonces, hay algo que se llama gradiente alveolo arterial de oxígeno, que justamente nos puede dar una orientación de qué trastorno nos está elevando el PCO2, por ejemplo.
¿sale? Si tuviéramos un gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿no? Se hace prácticamente una ecuación donde igual ya las aplicaciones de los teléfonos lo traen automáticamente. Entonces, si nos da menos de 20, quiere decir que no hay, en cualquiera de las dos, menos de 20 o más de 20, no hay una buena perfusión a ese nivel, a nivel alveolar, ¿no? Y esto puede ser menos de 20 por trastornos del sistema nervioso tanto central como periférico, ¿sale? Principalmente con afecciones como sobredosis de medicamentos que pueden deprimir el sistema respiratorio, como por ejemplo, pues la sedación, ¿no? Como tal, fentanilo o algunas drogas, la hipoventilación como tal, traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular o algunas infecciones a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico, pues como su nombre lo dice, afección a nervios periféricos que involucran, por ejemplo, a la afección de músculos respiratorios, como el síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, perdón, la esclerosis lateral amiotrófica, botulismo, esclerosis múltiple, ¿sale? Si fuera mayor de 20 el alveolo, el gradiente alveolo arterial, entonces estamos hablando prácticamente de enfermedades pulmonares como tal, es decir, que afectan al parénquima pulmonar, sale como el EPOC, el asma, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, enfermedades intersticiales, por ejemplo, en personas que tienen exposición a material pues industrial, a fibra de vidrio, por ejemplo, ese tipo de asbesto, ese tipo de enfermedades pues afectan justamente al pulmón, sobre todo al espacio intersticial del pulmón y evidentemente pues tromboembolia pulmonar, ¿sale? Entonces son una herramienta básicamente para determinar o identificar, orientarnos, hacernos sospechar de qué enfermedades pueda tratarse, ¿sale? Si es afección meramente pulmonar o si es afección que esté provocando trastornos respiratorios fuera del pulmón, ¿sale? Entonces, dentro de la acidosis respiratoria, pues básicamente sabemos que tenemos que tener un PCO2 por arriba del límite normal, ¿sale? Que es más de 45. Depende mucho también, pues, de los casos, pero por ejemplo, em, hay diferentes variaciones en relación a la altura. No es lo mismo oxigenar aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, a irse a la playita, ¿no? Y pues obviamente tu ventilación, perfusión va a mejorar mucho a nivel del mar, ¿no? Porque en primera la altura, pues es una limitante por la misma presión de la altura, ¿no? Entonces a nivel del mar se supone que oxigenamos mejor. Entonces, puede ser que aquí incluso o en los lugares muy altos tengamos ciertas variaciones o incluso a veces ligeramente 1 o 2 milímetros de mercurio por arriba de lo normal. Entonces depende mucho de eso también, ¿no? Pero evidentemente, pues hay que ver justamente cada caso, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, epocosos, ¿no? Que tienen CO2 de 50 y que te digan o que nos digan, no, pues que yo vivo en la Ciudad de México. Pues sí, pero pues un valor de 50 pues no es normal también, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto de los pacientes. Podemos tener una acidosis respiratoria en dos contextos. En uno, por insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? Que es básicamente una elevación muy alta del CO2 y otra insuficiencia respiratoria con hipoxemia, ¿sale? Que la presión parcial de oxígeno pues baje mucho y que también obviamente esto eleve el CO2. Entonces la primera, la hipercápnica, se puede dar por hipoventilación, es decir, no estoy eliminando el CO2 necesario, ¿sale? Podemos tener trastornos de la relación de la ventilación-perfusión, ¿no? Enfermedades genéticas o de la colágena que afecten esto. Y evidentemente, pues que no haya excreción del CO2 en este contexto. Sale la hipoxémica, bueno, pues porque el CO2 baja y obviamente este, nos estamos quedando con mayor PCO2. En teoría, pues no debería de ser así, pero hay ciertos trastornos que justamente hace que tengamos pues este tipo de alteraciones, ¿no? Que básicamente es la disminución de la presión de PO2, que aquí engloba justamente los pacientes o las personas que viven en alturas altas, ¿no? En los montañistas también.
se puede dar esto. Hipoventilación también, trastorno de difusión, que puede ser en pacientes que tengan una tromboembolia, por ejemplo, masiva o pacientes que tengan enfermedades intersticiales o pacientes epocosos, también podemos tener este trastorno. Los trastornos de la relación perfusión, que también pueden involucrar aquí enfermedades genéticas de la colágena, alteraciones, pues básicamente por trastornos del Shunt o cortocircuitos del corazón, por ejemplo, y evidentemente que, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, que no haya una buena saturación de sangre, pues venosa, ¿no? El retorno de la sangre puede ser, pues baja en oxígeno, como por ejemplo también en los epocosos, pues también podemos llegar a tener este trastorno. ¿Sale? Podemos diferenciar entre una aguda y una crónica, ¿no? Evidentemente siempre evaluando el contexto del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pacientes, sobre todo los que fuman o los epocosos ya diagnosticados, pues podemos llegar a tener una acidosis respiratoria crónica, ¿sale? Y hay veces que el PCO2 puede llegar hasta incluso pues 70, ¿no? Por más de 5 días. 70 ya es un criterio muy alto, pero por ejemplo, si ese paciente en algún momento se hospitalizó y hace 3 meses tenía 60 o 55 o 60 y después llega por una infección pulmonar, neumonía y pues vemos su expediente, su historial, pues bueno, ese paciente pues ya se puede catalogar como una acidosis respiratoria pues de forma pues crónica, ¿no? Pero para eso incluso hay fórmulas. Las fórmulas, pues les digo, en nefrología, en el aspecto de nefrología, pues no las usamos porque no nos vamos a enfocar a ver o de identificar enfermedades pulmonares, ¿no? Por lo regular, pues vemos más lo agudo, ahí sí, porque hay pacientes que llegan con edema agudo pulmonar, sobrecarga hídrica, que están en anúricos, que están en hemodiálisis, dejaron de hemodializarse, se sobrecargan y empiezan con dificultad respiratoria, dificultad en la ventilación perfusión, dificultad en el intercambio de oxígeno por CO2 y entonces podemos estar ahí teniendo una alteración alveolar en donde se produzca pues más CO2. No hay una buena, no hay buen intercambio por ejemplo, en el edema agudo pulmonar, ¿no? Que tenemos líquido, entonces ahí pues no, los alvéolos no llevan a cabo su chamba, ¿no? Entonces, ahí justamente pues llega a urgencias, se intuba y bueno, tomamos gasometrías y bueno, tiene acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, igual de misma forma podemos llegar a aplicar justamente algunas fórmulas para identificarlo. Evidentemente, pues no nos abocamos tanto en eso porque resolviendo el edema agudo pulmonar, pues con depresión de volumen, hemodiálisis, etcétera, pues esto evidentemente pues mejora, ¿no? Entonces, clasificarlo, la acidosis respiratoria aguda menos de 12 horas, crónica más de 5 días, pero la crónica, perdón, siempre tiene que haber un trasfondo, factores de riesgo, sobre todo tabaquismo, ¿sale? O EPOC diagnosticada ya, ¿sale? Entonces, estas son algunas de las causas más comunes de acidosis respiratoria, ¿no? Que va justo desde pacientes que les digo que están intubados, ¿no? Que tenemos obstrucción en la vía respiratoria o en el circuito de las cánulas, por ejemplo, luego se llegan a tapar y no hay una buena eliminación del CO2, entonces se queda y pues no se elimina el CO2. Entonces, eso en los pacientes con ventilación mecánica, pero por ejemplo, en los pacientes que pueden llegar a tener aspiración también de ciertos, pues, alimentos, broncoaspiración, etcétera, o en pacientes que hacen angioedema, pues hay obstrucción y no hay este intercambio, de CO2, ¿no? Esta eliminación no se lleva a cabo. En asma, por ejemplo, en EPOC, que ya les mencionaba, en atelectasias, por ejemplo, en derrame pleural, en neumotórax, etcétera, ¿no? Entonces, son muchísimas causas justamente de la acidosis respiratoria que involucran afecciones pulmonares y extrapulmonares, ¿no? Como por ejemplo las extrapulmonares, que pues básicamente ya les había dicho que son afecciones neuromusculares, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que podemos llegar a tener parálisis incluso de los músculos respiratorios, por ende, pues respiras oxígeno, pero
no hay presión de los músculos respiratorios, por ende, pues no hay eliminación del CO2. Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos. Dentro de las manifestaciones clínicas, aquí sí podemos llegar a tener manifestaciones en acidosis respiratoria, sobre todo cuando el PCO2 es muy alto. ¿Sale? Generalmente esto puede ocasionar cefalea, ansiedad, disnea, incluso desorientación y confusión. ¿Sale? Les digo, el CO2 a nivel de la médula puede deprimir justamente pues el centro respiratorio y causar todas estas afecciones, somnolencia principalmente, ¿no? Y también tiene efecto, pues, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Puede llegar a producir vasodilatación. Evidentemente, hay discreto aumento del flujo sanguíneo y esto, pues, nos puede llevar a tener, pues, piel, pues, caliente y enrojecida. El pulso pues, puede tornarse delimitante, es decir, que se sienta pues muy poco o incluso también sudoración, ¿no? Hay aumento de la presión arterial parcialmente, obviamente esto pues te aumenta el gasto cardíaco y también puede provocar arritmias, temblor, puede haber mioclonías o asterixis y también justo a nivel renal puede llegar a ocasionar vasodilatación renal leve. Se dilatan un poquito las arteriolas y cuando los niveles aumentan por arriba de 70, entonces causa el efecto contrario, hay una vasoconstricción. Esto, pues obviamente, al aumentar las resistencias a ese nivel, esta vasoconstricción, pues estimula todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto, pues es lo que aumenta justamente también la presión arterial. A su vez, también hay secreción de la DH, influye indirectamente, ¿no? Este estímulo. Entonces, sí se puede, aquí sí, digamos, la acidosis respiratoria como tal, sí puede tener manifestaciones francas de la PCO2 alta, ¿sale? Y la etiología igual, ¿no? Hay muchísimos trastornos, ¿no? Que van justamente desde afecciones pulmonares que justamente pueden afectar de forma genética, ¿no? Como por ejemplo la fibrosis pulmonar, que igual estas mismas etiologías están en la tablita previa, ¿sale? Y afecciones que pueden afectar el sistema nervioso central, o sea, el control de la respiración, ¿sale? Y también, pues tiene que ver con muchas causas, ¿no? Desde, por ejemplo, si está localizada la lesión a nivel del sistema nervioso central, pues lo más común o lo más frecuente es que llegue o que tengamos un paciente con un tumor, ¿no? A veces eso les causa también alteraciones y pues alteración del centro respiratorio, ¿no? Por ejemplo, la poliomielitis vulvar también, que ahí afecta a la médula y pues causa todos estos trastornos. Lo más común, justamente en pacientes intubados, eso es lo más común, ¿no? O epocosos, es lo más común. Y si llegásemos a ver pacientes con estos tipos de trastornos, ácidos respiratorias, sobre todo en jóvenes o niños, pues es porque seguramente tienen una alteración genética, ¿sale? Entonces, son muchísimas, muchísimas causas de esto. Solo diferenciar lo aguda de lo crónico, ¿no? Y de lo crónico, pues ya dijimos, debe de tener una enfermedad, pues de fondo, ¿sale? Entonces, las manifestaciones crónicas también son algo similar, ¿sale? El cuerpo se adapta. Entonces, muchas veces igual y no están este tipo de alteraciones, pero por lo regular a inicios, ¿no? En los epocosos, cuando van empezando a retener CO2, entonces sí pueden llegar a tener este tipo de alteraciones. La hipoxemia, por lo regular, siempre, siempre, en la mayoría de los casos los vamos a tener. ¿Sale? Pero hay pacientes que cuando empiezan a tener este tipo de alteraciones en la acidosis respiratoria crónica, pues también es muy similar a las manifestaciones de lo agudo. Obviamente, pues aquí el cuerpo se adapta, ¿no? Y podemos tener temblor, ataxia, a veces falta de apetito. A nivel cerebral, pues vasodilatación. Obviamente, pues el cerebro pues siempre trata de tener un mejor flujo porque pues no se puede quedar sin flujo sanguíneo a nivel cerebral, nos dormimos, ¿no? El problema es que a nivel pulmonar pues empiezan a aumentar las resistencias pues pulmonares de las arterias pulmonares y nos provoca hipertensión pulmonar y esto pues a la larga pues también afecta la circulación, ¿no? Podemos tener edema periférico, arritmias,
¿no? Y a veces el gasto cardíaco pues es normal, pero con resistencias pulmonares aumentadas. Y esto pues a la larga provoca pues alteraciones de hipoxia. Y ¿quién me dice qué alteraciones a nivel de las manos podemos llegar a tener en un paciente con hipertensión pulmonar, que tiene que ver con justamente, por ejemplo, en los epocosos? ¿Alguien sabe? En clínica propéutica seguramente lo vieron. O empiezo a preguntar. A ver, repita. ¿Qué cosa? ¿La pregunta? La pregunta. No me pusiste atención, Ana. Sí eres Ana, ¿verdad? ¿Qué alteraciones se Sí, llegan a soy. presentar en pacientes con hipertensión pulmonar a nivel de las manos? ¿No es los dedos en tambor? Ajá, pero ¿cómo se llama eso? Sí, sé que Dedos en tienen, o sea, sí tambor. son los dedos en tambor, pero espera, ahorita le voy a decir cómo se llama. Un segundo. Sí, sí, dedos en tambor es como, está obsoleto ese término, pues. Sí, Fátima. Según yo es acropaquia, ¿no, Doc? O sea, Sí, cuando... exacto, Aquias. ¿Y qué más a nivel peribucal, por ejemplo? Ya casi les dije la respuesta. Porque todo está relacionado, o sea, todo se relaciona. La cianosis, no. Cianosis peribucal. Entonces, es bien común que los pacientes con hipertensión pulmonar tengan acropaquias y tengan cianosis peribucal, pero es por la hipoxemia y por el aumento del CO2. Entonces, ustedes que están ahorita rotan en el hospital y que seguramente les encargan a veces tomar gasometrías, chequen los diagnósticos de los pacientes que les toman gasometrías y seguramente en los pacientes sopocosos, pues va a salir con o incluso con obesidad, van a salir con hipoxemia y con PCO2 muy seguramente alto. Y chequen sus dedos, chequen sus labios y van a tener estas manifestaciones. Entonces, hay que ser un poquito observadores nada más, pero es por cuestiones, una por sus patologías, perdón, y otra justamente por el tiempo, ¿no? Entonces, todo esto se desarrolla pues a través del tiempo. Y esta hipoxemia, pues evidentemente, cuando ustedes toman gasometrías y muchas veces la sangre incluso hasta está muy oscura, ¿no? Pero es por el aumento del CO2. Entonces, obviamente, pues hay afecciones también a nivel óseo que también le pega y que puede estar relacionada con osteoporosis y algunas veces, pues, hipercalciuria. Yo nunca he visto un paciente con acidosis respiratoria crónica y que tenga hipercalciuria. O si lo he visto es que no me acuerdo, ¿sale? Pero, eh, pues eso, nada más. Entonces siempre la interpretación del lagazo, pH, ¿no? Ver si nuestro pH está bajo, pues ya sabemos que tiene acidemia, si está alto, pues alcalemia. En el caso de una acidemia, recuerden siempre, el PCO2 se comporta como un ácido. No es un ácido, pero se comporta como un ácido. Y ese tip a veces es bueno recordarlo porque, bueno, digo, pues si ya vi que tiene el PCO2 alto, pues entonces mi sangre seguramente está ácida o así con acidemia. Cuando tienen dudas, más que nada, ¿no? Obviamente, pues tenemos una acidosis respiratoria en caso de que sí sea pH bajo y PCO2 alto. Y entonces, pues habría que ver cómo está nuestro bicarbonato para saber si está compensando o no. Si está elevado, bueno, ya vimos que está elevado, pues quiero saber realmente si está compensando específicamente con la fórmula, ¿no? Y aquí pues se respeta la regla de que si hay un aumento de 1 milímetro de mercurio de PCO2, pues seguramente si compensa a mi riñón, entonces tendría que aumentar 0,15 miliequivalentes por litro, ¿sale? En el caso de que sea algo agudo, una acidosis respiratoria aguda, y si es crónica, entonces por cada aumento de 1 milímetro de mercurio de PCO2, entonces mi riñón va a producir un poquito más, 0,35 miliequivalentes por litro, ¿sale? Entonces, es solamente acordarse de eso. Y ya si queremos ser específicos, pues agarramos las fórmulas que vimos en la clase, pues previas, en las clases previas.
Entonces, yo creo que nos quedamos aquí, ¿sale? Para no hacerla un poco pesada. Y acidosis respiratoria, igual solamente me interesa la interpretación de la gasometría, diferenciar la clasificación aguda o crónica, el tiempo, y la fórmula de compensación. No la fórmula de la ecuación, sino prácticamente esto, ¿sale? En una aguda y en una crónica. Es como que lo más importante, ¿sale? Porque el tratamiento, pues básicamente depende de la enfermedad que tenga que nos haya llevado a esta alteración, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, No, si Doc. no hay dudas, pues Doc. entonces va. Voy a meter en su examen hasta equilibrio ácido-base. Creo que les había dicho que solo acidosis metabólica, pero equilibrio ácido-base es algo, no les voy a preguntar cosas rebuscadas, pero sí, pues de acidosis metabólica o alcalosis metabólica, trastornos metabólicos y respiratorios, ¿sale? Entonces, para que ya vayan, estudiando. Y recuérdenme, no sé si les mandé la presentación de esto, de trastornos ácido-base. Creo que les había mandado unas, pero no me acuerdo si esto. Si no es así, me recuerdan para que se las mande yo al rato, para que ya empiecen a estudiar. ¿Alguna duda igual en relación a sus clases? Seguramente esta semana vamos a terminar ácido base y probablemente el jueves empecemos con el primer tema no me acuerdo cuál es, creo que es hipertensión, o algo así. Entonces, pues es el equipo uno quien le toca ese tema. Entonces, si ya tienen su presentación, pues qué bueno. Y si no, pues apúrenle Doc, porque es justo le iba a probable que... preguntar, Ajá, ¿escuchó? dime, La dime, dime. presentación es de todos los temitas que venían ahí, ¿verdad? ¿Todo junto? La verdad es que no lo pido todo junto porque las que están de color son temas de Uro. Entonces, de Uro sí me las pueden mandar, la voy a tomar como participación. Pero Uro, esas presentaciones de Uro ya son para la participación del tercer parcial, porque muchas veces me importan más los temas de nefro, ¿sale? Entonces, las que están en color, creo que amarillo o naranja, no me Ajá, acuerdo, amarillo. son de Uro. Ajá, y esas son participaciones para el tercer parcial. O sea, Aún por así, si ejemplo, las tienen, ajá, los negritos, eso sí definitivo junto, ¿no? Supongo, o sí, bueno, sí, los sí, temas y ya lo demás como añadido, ¿no? exacto, exacto. Porque Euro nunca nos llega, nunca llegamos al temario de Euro. Entonces, de Nefro a veces ni terminamos, pero sí las cuento para su participación. Entonces, pero está bien, o sea, si las tienen ya y si las anexan en una sola presentación, pues nada más en su momento el tema que les toque de nefro, pues nada más, se va a presentar eso. Pero si, o sea, les hago la aclaración que si los tienen, sí, anéxenlo y los tomo para la participación. Los de nefro, pues los voy a tomar igual en cuenta para su calificación. Va, gracias, Doc. Bye. Entonces, ¿alguien más? Bueno, si no, entonces nos vemos mañana. Gracias, Doc. Hasta luego. Vale, bye.